eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 16 de enero en este estudio diario, llevando por título Cuando la verdad es explicada, estando en Juan 5 del 19 al 29. Así está la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando la verdad es explicada. El día de hoy nos encontramos con la continuación de este capítulo 5, y tal como veníamos mencionando el día de ayer, este capítulo se centra o es dedicado a un discurso que Jesús dio, en el cual recalca, muestra, corrobora y asevera su deidad y el respaldo que él tiene por parte de Dios. Y vamos a ver 3 puntos. El primero, cuando la verdad es explicada, 1, y muestra la divina igualdad. Algo que está haciendo aquí el Señor Jesús es explicar la verdad. Recordemos lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es el único camino de salvación, de restauración, de perdón de pecados. Jesús es la única verdad, es la verdad inamovible. No hay nada fuera de Él. De manera que lo que nosotros estamos viendo acá es cómo Jesús expone lo que es su deidad, y lo hace de una forma muy enfática, porque está aseverando, o sea, está asegurando que lo que Él ha dicho es cierto, porque nos dice acá, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí está diciendo prácticamente, Jesús es Dios. Y está Él en sintonía con el Padre, de manera que Él expresa lo que es esta armonía entre Jesús, entre Dios. De manera que lo que nosotros estamos viendo es la grande obra soberana de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no lo estimó, no dijo, pues yo soy Dios, y ahí le ven cómo le hacen para alcanzar salvación y perdón de pecados. Ya tienen la ley y pues entiendan un poquito de lo que deben hacer. No, nunca fue. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces dice que se despojó de su gloria y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vino para humillarse a sí mismo. De manera que lo que nosotros estamos viendo acá es una disertación, una presentación y defensa de lo que es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Sabemos que la verdad se nos muestra para que podamos entender nuestra necesidad. Y la explicación de ella es que Jesús es Dios y su voluntad es perfecta. Es más, no hay disensión entre Dios y entre Jesús, porque son uno mismo. Es más, si lo queremos poner en otras palabras, podemos ocupar el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta palabra amor, o que ama, no se refiere a la famosa palabra en griego ágape, sino que se está refiriendo a la palabra phileo. Y este es un amor de sentimientos profundos, y es un afecto cálido que siente un padre por su hijo.
De manera que lo que nosotros estamos viendo acá es el amor que los padres, si tú nos estás escuchando y eres padre y tienes hijos, pues has experimentado este tipo de amor, esta calidez en tu corazón en la cual quieres proteger a tu hijo, quieres darle lo mejor, quieres estar ahí para él. Y también le das ese respaldo. Y es lo mismo que nosotros estamos viendo aquí. Dios ama a Jesús y dice que le muestra todas las cosas que Él hace. Y es más, las obras que Él nos mostrará nos va a maravillar. ¿Y qué es lo que nos ha mostrado y nos ha maravillado? La Biblia, la palabra que ha revelado. De manera que lo que nosotros vemos es que Dios total y completamente respalda a Cristo. Y no solamente queda ahí, sino que es una obra conjunta. No hay disimilitud, sino que hay una igualdad divina. Ahora, no existe, perdón, una contienda el uno contra el otro. Es más, no existe la contienda, existe el amor. Es un amor perfecto que Dios mismo lo expresa. Y trabajan en sintonía, trabajan en igualdad. Y dice el versículo 21, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De manera que aquí la obra de restauración, la obra de perdón, la obra de glorificación es algo que tanto el Padre como el Hijo lo llevan a cabo. Recordemos la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana cuando le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De manera que le está diciendo que en Jesús es la única fuente de vida. De manera que nos muestra acá que Jesús es Dios. Y Jesús vino para darnos salvación. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Nos habla de ese perdón, nos habla de restauración. En Cristo tenemos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos da vida. Es más, la verdad muestra que Jesús es Dios. Él vino a la tierra para darnos sanidad, salvación, perdón y restauración. La verdad es explicada acá cuando nos muestra la divina igualdad entre Jesús y Dios y nos dice que no hay división en ese plan, sino que todo es concordancia y perfección. Y eso lleva al segundo punto, cuando la verdad es explicada, 2, mostrando la verdadera vida. No solamente nos muestra la divina igualdad, no solamente nos habla desde un apartado teológico con respecto a quién es Jesús, a quién es Dios, y sus atributos y su obra perfecta. No queda ahí, sino que nos muestra cómo debemos de vivir. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es más, Jesús no quiere dejar, en ese momento recordemos que seguimos en una conversación, Jesús no quiere dejar ninguna duda a los judíos y no solo se presenta la divina igualdad, sino que demuestra que su voluntad o lo que Él está haciendo, la predicación, el juicio, la confrontación, el llamado de arrepentimiento, es la voluntad de Dios mismo. Al estar en sincronía, al estar en sintonía, su juicio es justo y perfecto. Y es más, el Padre dice que no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. De manera que tienen la misma voluntad, tienen el mismo objetivo y no hay diferencia. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A tener una plena confianza. En Hechos capítulo 17, versículo 31 nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nos está diciendo que Dios ha designado a alguien para que juzgue a creyentes y no creyentes, y eso lo estuvimos estudiando en Apocalipsis. El juicio para los creyentes será el tribunal de Cristo y el juicio para los no creyentes será el juicio del gran trono blanco, donde Dios juzgará y determinará el resultado de las personas con base a lo que hicieron con el Evangelio. Entonces debemos de preguntarnos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta o cuál debe ser la respuesta del hombre ante la explicación de la verdad? Porque recordemos, este pasaje nos está explicando y fundamentando la verdad. Bueno, la respuesta es sencilla. Debemos dejar que la verdad permee en cada uno de nosotros y efectúe
un cambio de vida, dando como resultado honrar a Dios. Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De manera que nos lleva aquí a un examen, pero también a saber la situación en la que se encontraban los judíos. Ellos decían obedecer y honrar a Dios, pues ceremonialmente, pero al escuchar a Jesús, al rechazarlo y al negarse ante su verdad, bueno, realmente estaban negando a Dios y estaban haciendo todo lo contrario de lo que ellos se decían creer. Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. De manera que lo que nosotros estamos viendo acá es que muchas personas pensarán que están honrando a Dios, pero cuando les predicamos el Evangelio, cuando nosotros les predicamos de la verdad que confronta corazones, que confronta vidas, se hacen a un lado, se hacen de la vista gorda, como dice el comentario coloquial, o simplemente hacen caso omiso. De manera que eso, ¿qué nos lleva? ¿A sentirnos superiores moralmente? No, nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la verdadera forma de vivir? Y eso es honrando a Dios. Y es que la verdad explicada revela lo que es la deidad de Cristo, pero también la vida que debemos de vivir. Una vida que honre a Dios, una vida que entienda que Dios es nuestro todo, Dios es quien nos sostiene. Y nos dice acá, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De manera que nosotros debemos darle la misma honra al Hijo y debemos de darle la misma honra al Padre. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir o llevar una vida que le honre? ¿Cómo llevar esa vida verdadera? Recordando lo que dice todos los días Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De manera que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, bueno, amable, puro e inclusive si hay virtud alguna, eso debemos de tener en la mente. Debemos de vivir la verdad que nos da vida en Cristo. Porque nos dice, de cierto os digo, el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Somos llamados a creer y a vivir una vida que glorifique a Dios. Y eso lleva al último punto, siendo cuando la verdad es explicada, 3, dando seguridad futura. A partir del verso 25 al verso 29, tenemos un apartado que dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. ¿Habla de muertos vivientes la Biblia? No, para nada. Sino que está hablando de la condición espiritual del hombre y llegado el momento, Dios levantará a las personas físicamente, sí, ¿para qué? Para que pasen a lo que es el juicio. Pero no nos vamos a adentrar mucho en ello. Job 14:14 plantea una pregunta, si el hombre viviere, ¿volverá a morir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Es interesante esto, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Claro, estamos muertos nosotros en delitos y pecados. ¿Cómo volvemos a vivir? Con el mensaje del Evangelio, con la restauración que nosotros tenemos en Cristo. La respuesta que nosotros buscamos debe de ser un corazón humilde, pero también sabemos que esto que nosotros estamos viendo es una seguridad futura, porque recordemos que dice acá, los muertos, dice viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos está hablando acá que Él nos dio vida, lo que dice el versículo 25. De manera que nosotros tenemos vida en Cristo. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene, pero Jesús es vida. Y Jesús tiene la vida, entonces Él nos da porque Él lo es, entonces no tenemos por qué dudar, nada más debemos de confiar y rendirnos delante de Él. El versículo 26, 27, 28 nos habla de que Cristo tiene total y completa autoridad sobre todo y lo que ha dicho se cumplirá con respecto a su juicio y todos se van a maravillar, pero
No es algo de extrañar lo que va a suceder porque es algo que Cristo ha profetizado y se llevará a cabo. Y tenemos nuestro apartado final, versículo 29, aquí donde nos habla que la resurrección final llevará a los creyentes a la gloria de Dios y a la vida eterna, pero a los incrédulos, a los que rechazaron el Evangelio, bueno, sufrirán lo que es el infierno, la condenación. Ahora, dice acá, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Somos salvos por obras entonces? No, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Nos dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Dios nos da vida. Y entonces, ¿a qué se refiere acá? Que vamos a ser juzgados por lo que nosotros hicimos con respecto a la verdad. La verdad se nos ha sido explicada. Somos responsables delante de Dios de lo que hacemos con la verdad. Entonces, la verdadera responsabilidad aquí es cómo estamos viviendo. La verdad se nos ha sido explicada, la verdad se nos ha sido detallada, se nos ha sido presentada en la persona de Jesús. Y eso nos muestra lo que es la divina igualdad. Jesús es Dios. También nos muestra cómo debemos de vivir correctamente, glorificando y honrando a Dios en todo, pero también nos da una seguridad a los creyentes de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Eres el autor de todo y Señor de la creación.